Boker Tov, muy bendecido día, amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, mis hermanos y hermanas del pueblo de Israel, del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, mis hermanos en la diáspora. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom desde Congregación Bethesda. Hoy, amados Sahim Behayot, quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Vaiskor Elohim. Y se acordó Dios. ¿De qué se acordó Dios? Vamos a entender de qué se acordó Dios. Nuestras bases en la bendita Torah, nuestras porciones de Torah, es libro de Bereshit, Génesis capítulo 30, versos del 22 al 43. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11, en Tejilín, Salmos número 29, y en el Brit Hadashán, el pacto renovado, el Sefer, el libro de los Hechos, capítulo 13, versos del 16 al 48. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y bueno, antes de comenzar, vamos a hacer tefila, vamos a hacer oración. Abacadosh, Padre Santo, te damos toda Rabá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, por este día de delicia, este día de reposo que has creado para nosotros. Te agradecemos, Abba, por todos estos medios de las redes sociales, por estos dispositivos electrónicos, por Radio Shalom, porque nos permites todas estas plataformas para reunirnos, para congregarnos a pesar de la distancia, a pesar de que podamos estar en distintos puntos cardinales de este olam, de este mundo. Nos has permitido esta forma y estos medios para estar unidos, para estar en Ejad, para santificarnos, para consagrarnos hoy en este día para ti, santificar tu nombre que es invocado sobre de nosotros y recibir tu verajá, tu bendición de lo alto, que es tu bendita Torah vivificada por el Ruach HaKodesh. Bendito sea tu nombre, Abba. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que continúes la corrección de nuestra alma y que todo esto sea para tu honra, tu gloria. Te alabamos, Abba, te bendecimos y te agradecemos con todo nuestro corazón por este día. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén de amén. Aleluya. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a entrar a lo que es mi comentario a la parashá de esta semana. Vaiskor Elohim. Y se acordó Dios. Y bueno, vamos a ver finalmente de qué se acordó Dios. ¿Será que a Dios se le olvide algo? ¿Será que algo pase desapercibido delante de sus ojos o de sus oídos o de sus memorias? En ninguna manera. El eterno Rey del universo, Jehová Sebaot, tiene algo que es una virtud, que es la presciencia, la omnipotencia, la omnisciencia, aleluya, la omnisapiencia. Dice el Brit Hadashah que ni aún un cabello de nuestra cabeza o la hoja de un árbol cae al suelo y que pase desapercibido delante de sus ojos. Así de que vamos a ver de qué se trata. Finalmente, nuestro Abacadosh escuchó, se acordó, escuchó más bien las plegarias de Raquel, sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas, el desbordamiento, el desparramiento de su corazón en tefilá. Y son respondidas sus oraciones. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta a estas oraciones? ¿Qué pedía ella? Ella pedía por un hijo. Ella pedía por un hijo y el Eterno le concedió. Y entonces vemos el nacimiento de Yosef. José nace. José significa el que añade, o él me añada otro hijo. Pero a mí me gusta mucho este término, él añade. El Eterno añade. Así que Yosef, una añadidura del Eterno, y a donde Yosef se paraba, el Eterno añadía. Tal y cual en la vida de Jacob. Podemos ver que Jacob, ¿cuánto tiempo estuvo en Harán? Ya había estado 14 años. Y él deseaba entonces retornar a lo que es su tierra, a su casa, con su mispajá, con su familia. Pero Labán lo convence de quedarse otro tiempo. Y le ofrece un salario. Le ofrece una paga que escogió
Jacob ovejas. Acordaron que una parte de las ovejas que fueran naciendo de acuerdo a el color de su lana o de su cabello, de su pelo, perdón, serían para Joseph como paga, perdón, serían para Jacob, corrijo, tikum, serían para Jacob como pago de su trabajo, como su salario. Entonces, en este tiempo que fueron 6 años, Jacob prospera de una manera tremenda. Podemos ver la añadidura de Joseph a la vida de Jacob y Jacob una añadidura de bendiciones para Labán. Pero a pesar de esa prosperidad, a pesar de que los rebaños tanto de Labán como de Jacob estaban creciendo, ¿qué hacía Labán? Intentaba arruinarlo. ¿Por qué? Porque le cambiaba el salario, le decía, no, ahora las pintas no serán tuyas, ahora serán mías, las lisas serán tuyas, y así estaban. Labán estaba intentando por todos los medios y formas arruinarlo. Es lo que hemos visto. Primero, le da una hija, a cambio del trabajo de 7 años. Luego, la otra, a cambio del trabajo de otros 7 años. Y luego, le cambia el salario varias veces. Entonces vemos que Labán tenía la intención de arruinarlo y de que permaneciera añadiendo a través de su servicio riqueza para Labán. En lo que es el primer libro de Samuel podemos encontrar lo que es, valga la redundancia, el nacimiento de Samuel. Así que por un lado vemos el nacimiento de Joseph, él añade, y por otro lado vemos el nacimiento de Ishmael. En lo que es el Tehillim, el Sefer de los Tehillim, podemos ver lo que es el poder de la tefilá o tefilá por el poder y agradecimiento de lo que el Eterno hace. Y en el Brit Hadashah, en lo que es ese capítulo 3, encontramos lo que es el testimonio del apóstol Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Antioquía. Cómo estuvieron dando testimonio de nuestros patriarcas y de Yosef. Bendito sea nuestra abacados. Esto es como resumen de lo que encontramos, o un breve resumen de lo que encontramos en esta parasha. Pero quiero que hablemos un poquito de Jacob. ¿Cómo fue él en esos 20 años que estuvo ahí? En 7 años trabajando por el amor de su vida, en otros 7 años trabajando nuevamente por el amor de su vida, y finalmente trabajando para poder adquirir su riqueza. Bien sabemos que la gracia del Eterno estaba sobre él. ¿Quién estaba añadiendo la riqueza a Jacob? Él, el Eterno. Bendito sea Jehová Sebaot, su Shem Kadosh. Mire, cómo ser luz en las tinieblas. Cómo ser luz en las tinieblas. Y eso es lo que nuestro amado Mashiach Yoshua nos dejó ahí en el sermón. En el sermón de la montaña dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Y si el mundo está en tinieblas, ¿cómo ser luz? ¿Cómo ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas? Aquí nos surge una pregunta con respecto a Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Y no hizo Abraham, y no hizo Isaac, o no hizo Moisés. ¿Por qué? Porque Jacob fue, pudiéramos decirlo de esta manera, el verdadero padre del pueblo de Israel, de los 12 patriarcas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la congregación de Jacob, o los hijos de Israel, para que lo puedas entender. Somos ese pueblo de Israel por la emuná, conforme en nuestro patriarca Abraham, conforme en Isaac, conforme en Jacob, y así en cada uno de los 12 príncipes. Bendito sea el Eterno. Pero esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Si nosotros somos la congregación de Jacob, o los hijos de Israel, o el pueblo de Israel, por la emuná, conforme a Abraham, entonces llevamos el nombre de Jacob, de Israel, en Yoshua HaMashiach, Adón nuestro. ¿Por qué? Porque somos injertados en ese olivo natural que es Israel, por la gracia y la emuná en nuestro amado Yoshua HaMashiach. Así es que
Ahí estábamos, en los lomos de Jacob, bendito sea el Eterno. Mas, sin embargo, Jacob no inició el viaje, no inició lo que es el inicio para el pueblo hebreo. Fue Abraham quien lo hizo. Jacob no se enfrentó a ningún juicio, como lo enfrentó Isaac durante su cautiverio. No sacó al pueblo de Israel de Misraim, ni a través de él se dio la bendita Torá, como lo hizo Moshe. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que todos los hijos de Jacob se mantuvieron en el camino de la emuná, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Esto a diferencia de Abraham y a diferencia de Isaac, porque Abraham no pudo mantener a todos sus hijos en la emuná. Vemos la diferencia de pueblos, culturas y razas a través de Ismael, lo que es en el hijo de promesa Isaac y en el resto de sus otros 6 hijos, como lo vemos también en Isaac, que la línea de la emuná vino en Jacob y no así en Esaf, que de ahí se desprende otra línea que es Edom. Pero esto simplemente nos lleva a otra pregunta, ¿Por qué Jacob fue exitoso donde Abraham e Isaac no pudieron serlo? En esa área de que todos sus hijos fuesen de la misma emuná que su padre. Todo tiene un porqué y un para qué. Pero vamos a verlo conforme a Jacob. Vamos a ver los encuentros espirituales decisivos en la vida de Job. Suceden en un espacio liminal. Y este es el punto de partida que llevaría a Jacob a su destino. En un momento entre el que Jacob arriesgó su vida y estaba entre 2 direcciones, y entre la vida y la muerte, o entre la espada y la pared, entre saber qué hacer o no hacer, fue cuando el Eterno se apareció a él. Y fue desde ese momento que Jacob supo cuál tenía que ser el camino. Porque se le mostró el camino, se le mostró la escalera, y sabemos que venía huyendo. Sabemos que venía preservando su vida. Sabemos que había sufrido bastante. Entonces, ahí fue, en los momentos de que se sentía más vulnerable, de que se sentía más solo, o podemos decir de máxima vulnerabilidad, en los que se encontró Jacob, en ese momento que se recostó sobre la piedra y tuvo el sueño, cuando despertó y entendió y recibió la promesa de Dios, ese pacto que el Eterno estaba haciendo con él, ahí le llegó la emuná, ahí le llegó el coraje suficiente para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que ya había enfrentado en el viaje y a pesar de todas las que vendrían delante. ¿Por qué? Porque de ahí tuvo de ese lugar, del monte Moriah, tuvo que dirigirse a Harán y estar ahí 20 años. 20 años. ¿Y qué se necesita para estar con emuná durante todo ese tiempo en un lugar? Estar sirviendo sin salario 14 años y luego otros 6 años donde te modifican tu salario. Se necesita verdaderamente un encuentro con el Eterno, se necesita verdaderamente que desarrolles tu identidad. ¿Quién eres? ¿Para qué te llamó el Eterno? ¿Por qué te llamó el Eterno? ¿Cuál es el propósito del Eterno en tu vida? Aceptar ese propósito, negarte a ti mismo, abrazar la voluntad del propósito del Eterno en tu vida y continuar. Entonces, esa es la fuerza que a Jacob lo impulsó. Y esa es la fuerza que Jacob le transmitió al pueblo de Israel, a su cera, a su descendencia.
Y si usted y yo decimos que adoramos y que invocamos el nombre del Elohim de Isaac, del Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob sobre nosotros, entonces también a nosotros tiene que ser transmitida esta fuerza que da la emuna, esta fuerza que Jacob transmitió a los 12 patriarcas. Entonces, lo que es sorprendente en Jacob, mire, este pequeño pueblo, descendiente de Jacob, ha sobrevivido a tantas tragedias, a tantos ataques, y lo podemos ver en todo lo que es la historia en la bendita Torá. Con tantos ataques, con tantas tragedias que ha tenido el pueblo de Israel, cualquier otro pueblo ya hubiese terminado. Como lo hemos visto con tantos reinos poderosos que se han levantado, que han terminado y han sido erradicados. ¿Qué han sufrido como pueblo? La destrucción de los templos físicos, la conquista de la esclavitud en Mizraim, el tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia, otra parte por los asirios, el sometimiento de Edom, de Roma, y aún así el pueblo sigue caminando hacia adelante. Podemos entender a través de Esdras, de Nehemías, a través del profeta Daniel, que fue durante el exilio babilónico donde el pueblo de Israel empezó a anhelar la bendita Torah, empezó a reconocer que se había separado de la bendita Torah del Eterno y se afirmaron. Y el Eterno les permitió volver. Así podemos ver el testimonio de un líder. Este líder del pueblo de Israel cuenta que cuando fue líder, o para ser líder, tuvo que pasar un examen médico. Y el doctor lo puso a caminar sobre una cinta delgada con paso firme. Él lo vio tan sencillo y a la misma vez como ridículo, insignificante, pero esa cinta delgada estaba bastante larga. Y entonces él le pregunta, a ver, ¿para qué es esta prueba? ¿Para qué es esta prueba? ¿Qué quieren saber? ¿Qué tan rápido puedo caminar? ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿O si no me voy a desbalancear? El que le estaba aplicando el examen le contesta, le dice, ninguna de las dos. Ninguna de esas dos finalidades tenemos o queremos. Realmente lo que queremos saber y encontrar en ti, queremos saber cuánto tiempo le tomará a tu pulso, a los latidos de tu corazón, una vez que hayas ido y vuelto sobre la cinta, cuánto tiempo le tocará a tu corazón regresar a sus latidos y a su ritmo cardíaco normal. Fíjese nada más esta prueba. La prueba no era tu velocidad, la prueba no era tu fuerza, la prueba no era tu equilibrio. Verdaderamente la prueba era para ver cuánto tiempo le tomaba a tu corazón volver a su pulso y a sus latidos normales. Entonces, cuenta este hombre, este líder, que cuando pasó esta prueba se dio cuenta que su corazón estaba tan acelerado que se llevó tiempo en volver a la normalidad. Y se dio cuenta que la verdadera salud se mide a partir del tiempo de recuperación. En términos psicológicos encontramos algo que se llama resiliencia. Resiliencia, lo que tiene un resorte, la fuerza del resorte para regresar a su estado normal. El resorte, él ejerce presión y él tiene que levantarse. Así similar a esto, la verdadera sanidad se mide a partir del tiempo de recuperación. Eso en esa prueba, pero en las cosas de la emuná es mucho parecido, pero mucho mejor. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, esta es una verdad que se aplica, pero especialmente a los líderes y al pueblo del Eterno. Una nación de líderes profundamente estresados. Eso es lo que podemos entender o llegar a la conclusión, que es un reino de reyes y sacerdotes. Porque los líderes en la emuná
los líderes en una comunidad, en una keilá, en una congregación, pasan por mucho estrés, por muchas pruebas, luchas, tribulaciones. Los líderes, como lo vemos en la vida de Abraham, Isaac y Jacob, hasta donde vamos, y lo vamos a seguir estudiando, perdón, en la vida de los 12 patriarcas, los líderes sufren crisis. Esta es una constante en el liderazgo. Cuando se le pregunta a un líder, a un sádic, ¿cuál es el aspecto más difícil que has llevado en tu vida, en el liderazgo que estás ejerciendo, sea el ministerio que sea? Su respuesta es los eventos. Los muchos eventos, las muchas circunstancias por las cuales somos pasados. Siempre suceden cosas malas, o cosas contrarias o adversas. Y cuando ocurren estas cosas, los líderes deben soportar la presión para que los demás puedan dormir tranquilos en sus camas. Alguien está orando mientras tú estás durmiendo. Alguien está en tefilá mientras tú estás descansando. Alguien está en ayuno y en oración mientras tú estás degustando los alimentos. Alguien está en la brecha para que tú tengas reposo. Alguien está intercediendo y Dios te está bendiciendo. Pero Mashiach nos dejó una regla. Midá que negue mitad. Dad de gracia lo que de gracia estás recibiendo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. El liderazgo, y especialmente cuando está relacionado con las cosas del Ruach, del Espíritu, del Emuná, es un liderazgo profundamente estresante. Podemos ver 4 figuras en el Tanaj, en la Torá y en el Tanaj. Podemos ver la vida de Moshe Rabén. Podemos ver en la vida de Elías. Podemos ver en la vida de Jeremías. Podemos ver en la vida de Jonás. Cómo ellos elevaron tefilá, una plegaria, para que el Eterno les permitiera morir en lugar de continuar. Podemos ver que oraron: Señor, quítanos la vida, toma nuestra vida. ¿Qué estaban diciendo? No podemos con este liderazgo. No podemos continuar. Entonces ellos preferían morir que continuar porque no sentían en ellos la capacidad. ¿Por qué? Porque estaban en un nivel de estrés bastante alto. Pero esto hay en el liderazgo espiritual. Esto hay en el liderazgo, en la emuná del pueblo de Israel. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Porque los que somos de Mashiach, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces esta realidad no solamente se aplica a un pasado distante, aún sucede en este tiempo. Lo podemos ver en el Brit Hadashah también, con cada uno de los Talmid o Talmidim del Eterno, de Mashiach, sus discípulos. El apóstol Pedro, en la primera de sus cartas, en el capítulo 5, versículo 9, él aconseja, dice: resistan firmes en la emuná, resistan, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo este olam. Resistir firmes en la emuná. No entiendo nada, no comprendo nada, solamente sé y tengo fe que todo es para bien. Y sea la circunstancia que te toque pasar o que te toque vivir, solamente levanta tus ojos y tus manos al cielo y di: esto también es para bien, porque estamos en la mano de ese Elohim justo, que ha hecho promesas a tu vida. Bendito sea el Eterno por ello. Entonces, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos y hermanas en todo el mundo. Esta es la grandeza, la que lleva a los momentos de gran desesperación. O para que lo entiendas bien, te reformulo y te lo voy a hacer como pregunta. ¿Es la grandeza la que te lleva a los momentos de desesperación? O te voy a hacer otra pregunta. ¿O es los momentos de gran desesperación los que te llevan a la grandeza? Estamos hablando en la emuná.
¿Es tu emuná la que te lleva a los momentos de gran desesperación o son los momentos de gran desesperación los que te llevan a desarrollar momentos de grandeza en la fe? ¿O qué es lo que hace crecer tu fe para que no te enredéis? Entonces podemos ver que Jacob era un individuo, un hombre, un ser humano más volátil que Abraham, su abuelo, quien era más sereno, benigno, bondadoso, pero enfrentó grandes desafíos. O también era más volátil que Isaac, quien era más retraído, más determinado. Jacob tenía miedo. Jacob amaba. Jacob pasó más tiempo exiliado que el resto de los patriarcas. Estuvo en casa de Eber, de Shem, bastante tiempo, regresó y volvió a irse para allá, regresó y tuvo que ir a Arán. Casi no estuvo cerca de su familia. Pero no obstante, a pesar de todo esto, Jacob resistió y Jacob persistió. Y es algo que usted y yo debemos de traer en nuestro ADN como líderes. Porque somos líderes en nuestro hogar. Porque somos líderes aún de nuestra propia vida, de nuestra propia familia y de la comunidad que el Eterno ha puesto a nuestro cuidado. La habilidad para sobrevivir y recuperarse es parte de lo que se necesita para ser un líder. Debes de tener resiliencia. Debes de tener la fuerza para levantarte después de un apachurrón. Debes de tener la fuerza para levantarte en todo momento y en todo tiempo, y las veces que tengas que ser presionado son las veces que tienes que tener la misma fuerza, el mismo brío para regresar a tu estatura, tal y como sucede con un resorte. Entonces es la determinación de vivir una vida de riesgos lo que, a diferencia de otras personas, te lleva a desarrollar un liderazgo. Y debemos de tener esa fuerza dentro de nosotros. Y debemos buscar esa fuerza. Y si no la tenemos, pedírsela al Eterno. Santiago dijo: el que esté escaso de sabiduría, pídasela al Eterno y Él se la dará abundantemente y sin reproche. El Eterno te dará y no te reprochará. No te dirá: ayer me pediste y hoy quieres más. Y si estás débil, el apóstol Pablo nos dijo: mira, me gloriaré en más debilidades, porque entonces cuando soy débil verdaderamente soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Eterno interviene. Bendito sea nuestro Abacados. Encontramos a un jaján que un día dijo, en uno de sus discursos, dijo: no es el crítico, no es el que cuenta, no es aquel que proclama o enseña o muestra cómo un justo, cómo un líder justo, un hombre fuerte en la emuná fue tambaleado, o donde fue bondadoso, o que está contando la historia de otro y de cómo el Eterno lo libró. Verdaderamente el crédito le pertenece al hombre, al luchador que está en la arena, al que tiene el rostro manchado de polvo y con sudor y con sangre. Verdaderamente el mérito le corresponde al que lucha valientemente, al que yerra, al que se equivoca y queda corto una y otra vez, al que cae a lona, al que cae en la arena y se vuelve a levantar, a ese que conoce el dolor, las lágrimas, el sufrimiento y la sangre. A ese pertenece el éxito, a ese pertenece la corona. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente llevar una vida justa. Aquel que conoce el triunfo, aquel que lo vivió, aquel que lo logró, ese es el que merece el mérito, porque a pesar de sus caídas, aprendió a levantarse. Nosotros podemos juzgar la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas.
Podemos juzgarlos favorablemente o desfavorablemente, y de muchas formas y maneras. Pero el mérito no es nuestro, el mérito lo vivieron ellos. Pero nosotros también estamos llevando una historia en el Eterno. Nosotros también estamos llevando un camino. Entonces, hombres como Jacob soportó la rivalidad de su hermano Esau, el que lo intentó matar, el resentimiento de su suegro Labán, los engaños, la traición de Labán, las truanerías de Labán, la tensión entre sus esposas, sus concubinas, y lo que sucedía entre sus hijos, de una y de otra. También la muerte prematura de su amada, del amor de su vida, de Raquel. Y también la pérdida de su hijo favorito, de Joseph, al que él amaba por ser el primogénito con su amada. Durante 22 años creyó que él estaba muerto. Todas estas cosas soportó, vivió Jacob. Pero esta historia se las voy a seguir contando más adelante. Entonces, como líderes, mis hermanos, mis ajín, beajayod, hermanos y hermanas, como líderes, lo vamos a intentar. Y como líderes vamos a fallar. Y como líderes vamos a tener miedo. Pero aún así, y con todo eso, y a pesar de todo eso, tenemos que seguir adelante. Con resiliencia. Buscando en nosotros la capacidad y el tiempo de levantarnos, de restaurarnos. Tiene que ser pronto. El problema en el camino de la emuná no es caer. El problema no es tropezarte y caer. El problema es tropezarte, caer y quedarte ahí abajo. Y acostumbrarte a estar ahí abajo. Y no, hay que tener resiliencia en la emuná, resiliencia espiritual. Y levantarnos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y continuar adelante. Esto es lo que se necesita para ser un líder. O para ser una líder. Bendito sea nuestro Abacadosh. Santo es el Eterno. El tiempo corre muy rápido, Misajín, Behayot. Pero quiero terminar aquí. Pero quiero terminar con esta porción que el salmista recitaba en el Salmo 29. Cuando decía, tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su santo nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de la gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Tributad a Jehová toda la gloria, amados. Agradecer en cada momento por cada situación que te lleva al extremo. Y saber que el Eterno no te da una prueba, no permite una prueba en tu vida más allá de lo que podamos soportar. Y aún con ello, envía Él la salida. Entonces, ya está todo. Y cuando estamos en su mano de justicia y de poder, a los que amamos el Eterno, todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien, de acuerdo a su llamado y a su propósito. Hasta aquí mi comentario de Parashá, esperando sea de bendición para tu vida. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y vamos a agradecerle a Abacados. Te damos toda Rabá por tu bendita Torah. Bendito tú, Jehová, que nos has dejado tu Torah y tus enseñanzas. Para saber, Abacados, que lo que podamos sufrir en este tiempo presente, en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nada se compara con la gloria venidera que ama de manifestarse en nosotros.